para siempre en nuestros corazones. Bueno, bienvenidos a su programa Familia Formadora, otro tema de ese granito de arena que estamos poniendo semana a semana para la familia. Hay que dar gracias a Dios, que nos ha permitido amanecer, que nos ha permitido compartir, que nos ha permitido respirar, que nos ha permitido compartir otro día más de bendición. Así que de eso se trata la vida, de gozar, de disfrutar los momentos que Dios nos ha regalado, porque Él paso a paso nos va dando tanto que a veces nosotros por las costumbres no lo apreciamos. Primero lo primero, como dicen mis hijos. Primero hay que darle gracias a Dios por lo que vamos a hacer. Hay que entregar este programa a Dios. Así que vamos a ver, Mirna, nos vas a con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado Dios, Dios eterno, Dios bueno, Dios amoroso. Gracias, Señor, por la vida de este nuevo día, por el descanso de la noche, por la paz con la que nos has premiado, Señor. Gracias por ese amor infinito que nos entregas, porque nos das el amor desde el momento en que abrimos estos ojos, Señor, y nos permites ver el mundo que tú has creado. Gracias por las familias, gracias, Señor, por el hogar, por ese techo que nos cobija, por esa mesa donde hay alimentos que guardan nuestro cuerpo. Gracias por todas esas bendiciones que nos permiten vivir y seguir adelante. Este día te pedimos perdón, Señor, por todas las faltas que cometemos contra ti, pero a la vez, como Padre amoroso que eres, te suplicamos nos permitas tener un día lleno de bendiciones, muchas bendiciones para todos nuestros hermanos. Te suplicamos, Señor, nos permita ser tu instrumento en este programa. Ayúdanos a ser, Señor, tu voz. Ayúdanos a que el mensaje que llegue a nuestros hermanos les permita también descubrir ese tesoro inagotable que tenemos en la oración. Gracias, Señor. Dejamos el programa en tus sagradas manos y permite que a los hermanos también les dé las luces que nos son necesarias cada día. A ti, Mamita María, también la gran intercesora, la gran servidora, sierva fiel, también nos encomendamos, suplicándote por tu intercesión por las necesidades de cada uno de todos los que participamos en este programa y de todos los hermanos que nos escuchan. Benditos y alabados sean por siempre y nos quedamos en sus manos. Amén. 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 Bueno, vamos a hablar de un tema bien interesante, más que todo por la época que estamos viviendo, pero lo que quisiéramos es que este tema perdurara a lo largo de nuestra vida. Y es que vamos a hablar acerca de la oración. A veces encontramos personas y nosotros mismos no sabemos cómo orar. O sea, en algún momento de nuestra vida, por los motivos que sean, nos ha parecido difícil hacer una oración. ¿De qué se trata este programa? Vamos a tratar de entender, de disfrutar, de gozar y de descubrir lo que es realmente la oración. Y vamos a tratar de aclarar. Vamos a tratar de aclarar una serie de tips, de puntos que a veces, como estábamos hablando antes de iniciar el programa, nos hacemos muy elevados en las cosas y es algo bien sencillo. Entonces, por eso precisamente en este programa queremos hablar de la oración y le hemos llamado Descubriendo la Oración, para que podamos descubrir esto que nosotros entendemos como la comunicación con el Señor. Así que, bueno, Churrita, ¿qué nos puedes decir? Bueno, iniciándonos en este descubrimiento tan hermoso y tan bonito, ¿verdad? Queremos hablarles pues precisamente de lo que es la oración. Y vamos a entender qué es orar. Porque muchos oímos como que es un rezo sistemático de oraciones ya preelaboradas. Y no, ¿verdad? La oración, decía Santa Teresa de Jesús, es la respiración del alma, porque somos, ¿verdad?, materia y somos espíritu. Entonces el espíritu también necesita comunicarse, necesita expresarse. Entonces ella nos decía de esa manera, es como llevar el aire
al Espíritu, y el Espíritu se expresa a través de la oración. Entonces orar, decía, es dirigirse a Dios, y también ella nos decía que es hablar con aquel que sabemos que nos ama, y el que ama escucha. Entonces, si nosotros entablamos una comunicación, un diálogo con ese ser superior que sabemos que nos ha creado, entonces llegamos a comprender la dimensión de lo que es la oración. Así pues, orar es como un camino en el cual nosotros vamos encontrando diferentes expresiones, ¿verdad? Esa oración de alabanza, te alabo, te bendigo. Esa oración de acción de gracias, te doy gracias por todo lo que en el día me has dado. Esas gracias por el don de la vida, por el don de respirar, por el don de tenerlo todo. También esa oración de perdón, ¿verdad? Como yo he cometido tantas faltas y no pido perdón, y me quedo callado ante las situaciones que tal vez han dañado a los demás y no pido perdón. Entonces el Espíritu se empieza a expresar de esa manera, y así encontramos nosotros pues que en nuestra iglesia dice que orar es buscar a Dios para agradecerle por lo recibido, pedirle su intercesión y en alguna situación determinada. Nos encontramos en la vida que no es un lecho de rosas, porque dentro de las rosas y ese tallo hay muchas espinas, hay muchas dificultades, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hace la oración? Como que ese tallito lleno de espinas sea menos, ¿verdad? Menos punzante de lo que pueda ser, y encontrar un oasis especial para cada corazón, sabiendo de que hay alguien que nos está escuchando. ¿Por qué? Porque nos ama de tal manera que no quiere que nuestra vida sea de sufrimiento. Por eso es que dice, vengan a mí los cargados, los agobiados, porque yo les haré descansar en los brazos de ese Jesús que también fue el maestro de oración. Entonces, todo ese panorama que nosotros tenemos, pues nos garantiza de que en la oración nosotros vamos a encontrar esa paz, ese gozo y ese alimento para nuestro espíritu. Como siempre, tenemos la palabra de Dios, que es la que sustenta y la que nos entrega las verdades divinas. Veamos ahora lo que nos dice su palabra sobre la oración. Y esto lo encontramos en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículos del 4 al 7. Y nos dice lo siguiente: estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren qué hermosa lectura y qué riqueza la que guarda. En esta lectura podemos ver algunos aspectos que es bueno tomar en cuenta. Y en primer lugar nos hace un llamado. Nos dice estar siempre alegres en el Señor. Estamos hablando de que la oración es una comunicación con Dios, y esto nos permite sentirnos unidos y amados. Y cuando nosotros estamos llenando toda esta parte emocional, ¿qué pasa? Nos sentimos alegres. Entonces, ¿qué más alegría nos puede dar sentirnos unidos a ese Dios supremo que con los brazos abiertos nos ama toda la vida? También en esta lectura vemos que debemos de dar todo. ¿Qué quiere decir? Poner el corazón. Poner el corazón en esa oración. Alegrarme de que yo tengo un Padre amoroso con el que yo puedo abrir mi corazón sin temor a nada, sin temor a una crítica, sin temor a malos entendidos, a nada.
es a entregar todo al Dios perfecto. Eso nos invita, es entregar a todo, quiere decir ser abiertos, tener esa plena confianza de que cuando yo estoy en ese diálogo con mi Dios, yo puedo expresarle hasta lo más íntimo de mi corazón, porque Él me ama y me entiende. Esa apertura que no tenemos muchas veces con nuestros semejantes, porque tememos ser muchas veces malentendidos, traicionados, ¿verdad? ¿Cuántos casos se dan que uno confía y esa otra persona en un 2x3 puede divulgar lo que yo le dije? Aquí esa apertura es infinita. Saber que Él se queda con todo y que va a prodigarme lo que verdaderamente necesito, porque me ama. Y en la oración, en esta lectura, nos habla de esa ganancia, de acercarme a Dios, de sentirlo cerca también, porque en la oración también tengo que darme el espacio y pedirle a Él que me hable, que su Espíritu Santo también me ayude a percibir cuál es la verdadera voluntad de Dios en mi vida. Entonces, en esa lectura vemos cómo nos habla de que la oración es estar en completa cercanía con nuestro Dios. Y el estar en completa cercanía con Dios nos lleva también, a través de la lectura hemos descubierto, es sentir esa paz que nos da el saber que estamos cuidados por nuestro Padre. O sea, el hecho de saber que alguien está siempre pendiente de nosotros es como cuando éramos pequeños. Nosotros no nos andamos preocupando cuando estábamos chiquitos porque sabíamos que nuestros papás estaban pendientes de nosotros. Entonces nosotros ya como adultos, qué paz nos da el hecho de que nuestro Señor siempre está pendiente de nosotros. ¿Qué nos da esa cercanía? ¿Qué nos da esa paz? Nos da el hecho de que también en cualquier momento, como Él está siempre presente en nosotros, descubrimos en esta lectura que podemos presentar nuestras peticiones, lo que necesitamos, podemos descargarnos con Él, porque siempre Él va a estar atento, Él va a estar ahí pendiente de todos nosotros. Y aquí es donde nosotros entramos también, a través de la lectura hemos descubierto que también tenemos que dar gracias a Dios en todo momento y en cualquier circunstancia que tenemos. A veces estamos desmotivados, a veces no sabemos qué nos está pasando, pero aún en esos momentos de angustia y todo, también el hecho de que nuestro Señor esté presente nos va a permitir pasar esos momentos de una diferente forma, porque nos sabemos acogidos por Él. Por eso es que tenemos que entender que Dios nos guarda siempre, y Él nos guarda nuestro corazón, nuestros pensamientos, siempre nos está cuidando, siempre nos está cuidando. Entonces, ¿qué podemos, así como resumir, digamos, de la lectura que acabamos de leer? Podemos recibir que realmente orar es aprender a que seamos naturales, a que seamos como somos. O sea, no necesitamos hacer cosas tan rebuscadas, sino que simple y sencillamente como cuando nos comunicamos con nuestros papás. Cuando estábamos chiquitos, le pedíamos, le decíamos, le contábamos, etcétera. Así como cuando aquel niño va por primera vez al kinder y llega del kinder y lo primero, fíjate mamá que hice esto, y empieza. Eso es lo que tenemos que hacer. En la oración nosotros aprendemos a ser natural, tenemos que ser sencillos, tenemos que ser espontáneos con el Padre. Esta es como la primera base de lo que es la oración como tal. Así es. Y bueno, respecto a eso, ¿verdad? Cuando tú hablas, Roberto, de esa sencillez, de esa espontaneidad de los niños para dirigirse, comunicarse. Hay un personaje bien especial, ¿verdad? En El Chavo del Ocho, la Chilindrina. La Chilindrina cuando quería conseguir algo de su papito chulo, tan lindo, tan precioso. ¿Qué quieres, Chilindrina? Entonces, de esa manera espontánea, llegaba ella, claro, con la intención de sacarle algo a su papá. ¿Y cómo no vamos a llegar así a Papá Dios? ¿Verdad? Papito chulo, papito lindo. Entonces él dice, y esta algo quiere, ¿verdad? Entonces se conmueve el corazón de Dios como el de una madre para querernos dar aquello que estamos necesitando en ese momento. Y decías tú, se pierde esa sencillez, se pierde esa calidad de pureza en nuestros actos y en nuestras oraciones. Yo recuerdo que cuando estudiaba en el Colegio María Auxiliadora,
nos decían y nos hablaban de lo que era la oración, porque casi siempre nos ponían a rezar el rosario, nos ponían a hacer el Vía Crucis, pero en aquellas oraciones, verdad que ya estaban elaboradas, pero muchas veces dice le cortamos a una persona sus expresiones espontáneas. Y contaba, Sor Priscila nos contaba esta anécdota o vivencia bien especial de una indita volcaneña que bajaba todos los días porque enfrente del colegio estaba el mercado San Miguelito, y entonces ahí bajaban todas las inditas del volcán con todo, ¿verdad? Sus verduras recién cortaditas. Pero antes dice que esta indita, antes de irse a vender, se iba a la iglesia de Don Rúa y se iba a la imagen de María Auxiliadora. Y dice que empezaba a rezarle espontáneamente, a comunicarse con ella. Le dice: ay, estrellita del cielo, qué linda has amanecido este día. Mira ese pelo, parecen los pelos de mis gilotillos que yo traigo. Mira qué lindo tus labios, parecen esos tomatillos recién cortados. Mira esas chapitas como que fueran mis rabanitos. Entonces vino una monjita, se le acercó a ella y le dice: ah, no, le dice, esa oración que estás haciendo. Ah, pero ella cuando estaba haciendo esa oración dice que veía que la Virgen se sonreía con ella. Entonces cuando se acercó a la monjita y le dice: no, le dice, te voy a enseñar cómo se debe orar. Y dice que todos los días 10 minutos, mira, vas a rezar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y Ave María. Bueno, entonces la indiecita se lo aprendió y empezó a otra vez a ir a los pies de la Virgen y le decía: va, yo te voy a rezar, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero ella veía, dice que ya a la Virgen no le sonreía. Y entonces, ¿y qué pasa aquí? Entonces, por allí llegó un padrecito y le dice: mira, María, le dice, fíjate que ya la oración que te haces es una oración mecánica, ya no le pones el corazón. Entonces vuelve a tu oración anterior y verás tú de qué manera la Virgen le gusta que le ores. Entonces, de esa manera dice, hay razones por las cuales nosotros perdemos todo eso, porque muchas veces son oraciones ya establecidas, no te salen del corazón. Entonces mira qué lindo el que tú puedas ver sonreír a Dios, el que tú puedas sonreír, ver la sonrisa de María y la de Jesús, cuando tú te dirijas a ellos con ese corazón dispuesto como de niño, ¿verdad? Yo tengo la experiencia, les contaba de uno de nuestros 4 hijos, el tercero, que ha sido bien comeloncito. Entonces, cuando nos poníamos a orar y le estaba enseñando la oración del ángel de la guarda, ¿verdad? Entonces, en una de las oraciones que a él le tocó el angelito, dice: ángel de la guarda, dulce con vainilla, no me desampares, ¿verdad? Como era tan comelón, ¿verdad? ¿En qué estaría pensando en ese momento en que se acordó de su dulce con vainilla? Entonces, imagínense, digo yo, Diosito se ha de haber puesto a reír y ha de haber dicho: ay, mi gordito, ¿verdad? Siempre pensando en la comidita. Entonces, de esa manera, pues, nos dan escuela a los niños y tenemos que imitarlos y tenemos que ver en ellos esa pureza de intenciones, esa pureza de sus corazones. Fíjate que eso que nos estás diciendo, ¿verdad? Esa pureza de corazón es vital. Es vital, sí, para tener con nuestro Señor una verdadera comunicación. Lastimosamente, vamos a encontrar también que muchas veces encontramos obstáculos para orar. Y es bien común escuchar en grupos que alguien siempre nos dice: no, es que yo no sé orar. Yo no sé cómo hacerlo. Es que no me nace. Es que, y empiezan a decir que no le hayan verdadero objetivo. Y fíjate que una de las primeros grandes obstáculos es la falta de fe. Sí. El hecho de ser nosotros desconocedores de ese Padre que nos ha amado infinitamente,
no conocer a Jesús, su Hijo, que vino y murió por nosotros, no conocer a nuestra Madre María y cuál es su grandeza dentro de la historia de salvación. Pero perdona que te interrumpa, fíjate que en el hogar no hay verdaderos modelos de padres de oración y de fe. Sí, porque mira, desconocemos, Rorrito. Muchas veces nosotros la vida espiritual no nos ocupamos verdaderamente de ella, como cuando nos ocupamos del vestuario, Claro. por decirte algo. Así que ahorita, hermanos, vamos a dejar esta incógnita. Vamos a seguir hablando de la falta de fe dentro de un momentito. Ahorita vamos a ir a una corta pausa. Seguimos otro ratito. Bueno, vamos a continuar y estábamos hablando del principal, uno de los principales obstáculos para orar es la falta de fe. Y nos quedamos en que nosotros no cuidamos nuestra alma, no cuidamos nuestro espíritu, no pensamos en la vida eterna. Sí. Y entonces pasamos por este mundo sin darle verdaderamente importancia a cultivarnos y a conocer a Dios. Por eso es que muchas veces nosotros nuestras oraciones ni siquiera sentimos la necesidad de hacerlas. Pero la realidad es que cuando descubrimos a Dios como ese Padre amoroso, creador de todo, que nos ama infinitamente, que nos ama hasta el punto de que Él acepta todas las limitantes de nosotros, toda nuestra humanidad, entonces nosotros podemos descubrir en su palabra, podemos descubrir en esa revelación divina todo ese amor que Él nos tiene. Descubrimos a Jesús, descubrimos con qué amor Jesús vino y murió por nosotros. Estamos en Cuaresma, ¿verdad? Y el Viernes Santo pues no se debe de limitar solo a pensar como una historia que sucedió, sino que como una verdad de toda la humanidad, de un Dios que se hizo hombre, que vino y compartió con nosotros. Cuando nosotros descubrimos verdaderamente la riqueza también de la palabra de Dios, sus promesas, todas sus enseñanzas, para nosotros luego de morir en esta terrenalmente, seguir la vida eterna con ellos, cuando yo creo ciegamente también en que su palabra son nuestras leyes para seguir adelante, entonces yo empiezo verdaderamente también a pedirles fe, porque la fe viene también a ser un don de Dios. Entonces cuando yo sé a quién me estoy refiriendo, yo le suplico a Él que me llene de fe, que cada día sea más fuerte, que sea más cimentada, que vaya creciendo. Y entonces verdaderamente, entonces mis oraciones pueden hacerse también sencillas y auténticas, porque ya va en cuenta mi ser entero. No solamente hacerlo por hacerlo en una necesidad, no es nada mecánico. Bueno, también tú hablabas de ese obstáculo fuerte, ¿verdad? La falta de fe. No creer y desconfiar. Desconfiar de que sabemos que tenemos un Dios poderoso y que Él puede sacarnos de tantas dificultades. Pero tenemos otro obstáculo también y dice, creemos que no podemos orar. Nos sentimos incapaces, ¿verdad? Pero si nos fijamos de qué manera aprendimos a leer. ¿Ah? Nos compraban el silabario. Y primero, ¿verdad? Antes era M-A, P-A, mapa, P-A, P-A, papá. Ahora no, nos han enseñado otra pedagogía a través de los fonemas, ¿verdad? Y entonces ya no decimos M-A, sino entonces ya el niño a través del fonema descubre ese sonido, lo une a una vocal y ya encuentra una sílaba. De igual manera nosotros podemos entrar en descubrir pasito a pasito el camino de la oración. Y no es que cuando escuchamos nosotros a una persona orar y que se eleva tanto y tenemos ese modelo, no, yo nunca voy a llegar
yo no puedo. Entonces como que mutilamos, ¿verdad? El deseo inmenso de la expresión del Espíritu. Pero cuando logramos dimensionar que hay un espacio en el cual el gran maestro de la oración, Jesús, dice que se apartaba, se retiraba a lugares solos, porque era en el momento, en la soledad, en donde encontraba ese espacio para encontrarse con su Padre Dios. Y de igual manera nosotros, dentro del bullicio, dentro de todo lo que vivimos ahora en este ambiente tan contaminado, tan lleno de violencia, tan lleno de antivalores, tan lleno de materialismo, de consumismo, no encontramos el espacio, el oasis, como para decir, vea, te voy a tener 5 minutos para irme yo a recrear en la presencia de Dios. Entonces, y vamos como diciendo, no es de más, y ya lo voy desechando, ya, como decía el Papa Francisco, ahora todo es descartable, todo es desechable, ¿verdad? Es excluyente. Entonces no incluyo dentro de mí lo que es el espacio de la oración. Pero cuando quitamos ese obstáculo, yo sí puedo, ¿ah? Lo que hablábamos, ¿verdad? Que para uno ya perder un ser querido, el que ha estado, bueno, Oscar, 48 años de vida conyugal, más los 3 de noviazgo, fueron 51. Entonces, toda una vida con un hombre tan lindo y especial, pues hay días difíciles, hay días complicados. Entonces, ¿qué hace uno? Agarrarse y afianzarse a través de la oración. Hay veces que yo solo llego ante la foto de Oscar y a la Virgencita que está a la par, es el Cristo que tengo allí, y yo solo les digo, ayúdenme, yo solita no puedo, ahorita tengo una crisis, me siento sola, acompáñenme. Entonces el mismo Espíritu necesita expresar en determinados momentos lo que siente, lo que anhela y lo que busca. Entonces, botemos esa barrera, quitemos ese obstáculo. Sí puedo. Y tiene que ser, ¿verdad? Dimensión sencilla, como decían también otro que bajaba también un obrero y todos los días iba ante el Señor y le decía, Señor, aquí está Juan. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Ah? Aquí está Juan, y ya no le decía nada más. ¿Por qué? Porque sabemos que aquel conoce el corazón, conocía lo que Juan necesitaba, y él sabe lo que necesitamos, y que yo diga, Señor, aquí está Mirna. Él sabe y conoce lo que mi corazón desea y anhela, y como Padre me lo va a dar, me lo va a conceder. No tal vez en el instante, porque no es una varita mágica, sino en el espacio de Él y en el momento más oportuno. Sí. Entonces, vamos a ver también que hay otro gran obstáculo, la toma de conciencia de lo que es orar. No dimensionamos, nuestra conciencia está ahorita atrofiada, enajenada. Hay una enajenación dentro del ambiente que nos impide ver y nos pierde la conciencia de que la oración es necesaria, es una necesidad apremiante. Si no veamos nosotros todas las actitudes del ser humano que ahorita encontramos con esas atrocidades que está cometiendo en contra de su hermano, Caín matando a su hermano Abel, día tras día, minuto a minuto. ¿Qué pasará con estos muchachos, con estas jóvenes desaparecidas? ¿Verdad? ¿Qué pasará? ¿Qué está actuando en ese? No tiene conciencia, y la oración hace que tomemos conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero ellos no. ¿A quién le dirigen sus oraciones? A la pistola, al odio, a la venganza, allí al demonio, al enemigo número 1 de la oración es el demonio, y él nos hace que perdamos la conciencia, porque nos domina de tal manera que hace que nosotros nos inclinemos al mal.
Entonces, cuando tomamos nosotros conciencia de eso, vemos que el amor de Dios es mucho más grande que toda la maldad que ahorita se está cometiendo. Y cuando un pueblo empieza a orar, Dios empieza a obrar. Entonces la oración, pues, es para nosotros el momento y el espacio donde vamos a realizar todas esas cosas que en un momento perdimos. El niño dimensiona poco a poco que es necesario respirar, que es necesario luchar. Por eso es que pasito a pasito el niño va dando, ¿verdad?, esos signos de que tiene vida, de que quiere luchar, de que quiere salir adelante. Y la oración, eso es lo que nos va permitiendo a nosotros y a cada uno recobrar la lucha en el caminar. Y todo poco a poco, ¿verdad? Sí, o sea, pasito a pasito, como la cancioncita. Un proceso, sí, paso a paso, cabal. Porque a veces no sabemos ni por dónde empezar, pero como te estaba comentando, tiene que ser algo sencillo. No esperemos a correr si no hemos aprendido ni siquiera a gatear, ¿verdad? O sea, un niño cuando está recién nacido, pues primero está en brazos de los padres y después empieza a gatear, después empieza a caminar agarradito. Y ya cuando tienen como 20 años ya ni lo vemos, ya agarra por donde él quiere. Por donde quiere, sí. Y aquí sale una pregunta: ¿qué pasa si no hago oración? O sea, ¿qué pasa en realidad? Y había una analogía bien interesante, por ejemplo, cuando yo me quiebro un brazo y paso enyesado, a veces paso, un mes enyesado, y cuando me quitan el yeso, esa mano no la puedo mover. Necesito ir a, fisioterapia. Para empezar a movilizar. Si yo quiero, después de que me quitan ese yeso, agarrar algo, se me cae porque no tengo ni siquiera fuerza en la mano. Con esa analogía pasa algo similar con lo que es la oración. O sea, nosotros por naturaleza somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que dentro de nosotros está ese soplo divino que siempre busca llegar hacia el Señor. Esa es naturaleza humana. En la medida que nosotros nos vamos alejando de eso, es como que tuviéramos esa necesidad, como que la hemos puesto enyesada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Conforme va pasando el tiempo, como se mantiene inmóvil, prácticamente se nos va atrofiando. Ahora imagínense si el yeso no lo tuviéramos un mes, sino que lo tuviéramos un año, 2 años. ¿Qué podría pasar después con esa mano? Prácticamente está atrofiada. Y eso es lo que nos pasa mucho a nosotros. Sí, y muchos católicos hacemos eso. O sea, por ejemplo, tal vez nuestros papás cuando estábamos pequeños nos dieron todo eso de ir a la iglesia, a orar, pero en un momento determinado como que nos volvimos intelectuales. A veces estudiamos, a veces nos separamos por los motivos que hayan sido, nos separamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como que enyesamos nuestra fe, como que la mantenemos ahí enyesada, y de repente se nos quitan el yeso por algún motivo, por lo que sea, por algún problema, nosotros siempre tenemos la necesidad de estar cercano a Dios, pero cuando nos quitamos ese yeso, no hayamos qué hacer, porque no hayamos ni cómo comunicarnos. Y es donde dice que a veces no podemos llegar al Señor con la oración porque no sabemos cómo hacer. Es lo que pasa, no sabemos cómo hacerlo. Hemos perdido ese trófete. ¿Qué es lo que necesitamos? Ahí viene la otra parte. Si tenemos la mano atrofiada y nos quitan el yeso, necesitamos el fisioterapista. Y empiezan un ejercicio, que agarre la bolita, que cierre y abra la mano, que después, ya que las pudo abrir y cerrar después de muchas veces, empiece a agarrar una pelota, tírela, y así van, poco a poco. Es un proceso. Lo mismo tiene que ser en la oración. La oración para nosotros tenemos que ser como aquella fisioterapia que nos va a ir acercando a Dios. Lo que tú dices, a veces llegar y decir: Padre, aquí estoy. Nada más. Porque él ya sabe, y así empezar poco a poco. Ahí te estaba comentando lo que decía el padre Tomás Guerrero, que por ejemplo el Padre Nuestro, no hacer un Padre Nuestro mecánico, sino que un Padre Nuestro sí, despacito. Él mencionaba de parte de los ejercicios espirituales, como decía uno, Padre Nuestro, pero respirando, Padre Nuestro, y sacar el aire, decía. Después de nuevo,
que estás en los cielos, y sacar el aire, y así. Y después decía él quedarse en una frase, una palabra que nos llama, por ejemplo, la palabra Padre, Padre, y meditar esa palabra. Eso poco a poco nos va llegando a que nosotros vayámonos introduciéndonos en lo que es la oración. Y también parte de eso es que tenemos que buscar momentos y lugares para hacerlo. ¿Verdad? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en San Mateo, en el capítulo 6, versículo 6. La palabra del Señor nos habla cómo es que tenemos que hacerlo. Fíjense, nos dice la palabra del Señor: pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está ahí, a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea que tenemos que buscar un momento, tenemos que buscar la intimidad con nuestro Señor, tenemos que buscar el momento en que nosotros nos vamos a comunicar directamente con Él. Bueno, y el maestro de la oración era Jesucristo mismo. Y en todos los evangelios leemos cuando Él se retiraba a un lugar solitario y se iba a estar hablando con el Padre. Y en ese momento es que nosotros tenemos que tomarnos un tiempito. Miren, nosotros, por ejemplo, en las mañanas cuando nos levantamos, es rico levantar, abrir la ventana y decir: buenos días, Señor, aquí estoy. Gracias por permitirme amanecer. Es una oración bien sencilla. Cuando se van a ir a trabajar, hacer una oración juntos. O sea, bueno, orar, uno, tomarse de la mano y decir: Señor, te agradezco que nos has permitido amanecer, te agradezco tus bendiciones, quiero poner mi día en tus manos para que nos protejas, nos cuides, encargamos a nuestros hijos, etcétera, y nos despedimos un beso. A la hora de comer. Ahora, a la hora de comer, el hecho de bendecir los alimentos. O sea, el hecho ese de estar sentado y a veces le toca, en estos carreras le toca a uno solo comer, entonces llegar con su platito, persinarse, hacer una oración en silencio: gracias, Señor, porque tengo que comer, que tantas veces uno no tiene ni que comer, pero gracias a Dios que tengo que comer y comer. O sea, fíjense que solo ahí cuántas veces podemos orar en el día, y seguimos, y en la noche, antes de decir: bueno, Señor, te doy gracias que me has permitido venir, que tengo donde descansar, y te agradezco por todas las bendiciones. Solo ahí tenemos, fíjense, en la mañana, al despedirnos, las 3 comidas, tenemos 6 oraciones chiquitas que hemos hecho a lo largo del día, y así poco a poco uno se va metiendo, pero no necesita oraciones tan elaboradas, no necesita oraciones. Y lo que tú decías con la familia y con los hijos, poco a poco ellos van entendiendo y ellos van disfrutando la oración. Nosotros en los grupos de crecimiento, me acuerdo que los hijos de bastantes parejas decían: ¿y a qué hora vamos a hacer la oración del Buen Jesús? Así decían, ya ellos sabían. O a veces íbamos a comer pupusas y decía: vaya, ¿y hoy quién va a hacer la oración? Decía, generalmente había un niño. Sí. De todos los niños que andaban ahí, que era el que estaba ahí pendiente y era el que ya sabía que había. Entonces, como tú dices, Chorrita, eso va poco a poco, va paso a paso, y el ejemplo antes que nada. Porque si uno como padre pues no ora, si uno solo se siente y empieza, como dice el padre Guerrero, empieza a tragar, ni siquiera le da gracia que tiene que comer, entonces, ¿qué ejemplo le vamos a dar nosotros a nuestros hijos? Entonces ahí es donde empieza uno poco a poco a hacer oración, y después se van a dar cuenta de que cuando se empiezan a comunicar tanto con su padre, empiezan a salir lo que la gente dice, oraciones más elaboradas. Y no es que uno las esté haciendo, sino que simplemente empieza a comunicarse con el Señor. Nos vamos a ir ahorita a una segunda pausa y ya regresamos para ir concluyendo con este tema. Antes de recordar, tener un momentito para tener ese intercambio de amor con nuestro Señor, buscar las mejores condiciones posibles para poder centrarnos, para poder gozarnos, para poder encontrar la paz, para acercarnos a Dios, para tener ese momento en el que nosotros podamos agradecerle cada una de las cosas hermosas y bendiciones que nos da, para poder interiorizar en nosotros y poderle decir: Señor, perdóname por esto, por esto, por esto.
para sentirnos amados y tener la confianza de suplicarle y pedirle las cosas que nosotros necesitamos, pero que a la vez nos permita reconocer que Él es el Dios que nos va a dar lo que a su voluntad sabe que es lo mejor para nosotros. Por eso debe de ser un momento lindo, íntimo y de mucho gozo, de mucha paz, para poder nosotros encontrar en la oración esa fuerza para seguir adelante día a día, porque también por medio de la fe tenemos que saber darle gracias incluso por las situaciones que estemos pasando, que nosotros humanamente nos sintamos apretados, agobiados, desamparados, pero que por fe sabemos que no estamos solos, que Dios está con nosotros, para poder tener esa fe de entender que esos momentos son para seguir creciendo y para reconocer el amor de Dios en nuestra vida, porque debemos de saber también que de siempre, después de una gran tormenta, siempre vuelve a salir el sol, porque Dios está ahí. Entonces hay que tomarnos esos momentos recordando que nosotros tenemos un paso por aquí, hay una vida terrenal, pero que nuestro verdadero hogar está a la par de Dios, está en el cielo. Entonces vamos a buscar mayores momentos para orar, para acercarnos a Él y dialogar con Él y también saber escuchar su voluntad en nuestra vida. Así que para cerrar el programa, vamos a hacer, Chorrita, una oración para que nosotros podamos acercarnos ahora a nuestros hermanos también que nos escuchan. Esta oración te la vamos a dejar para que ores por todos nosotros. Bueno, es un momento de gracia. En la oración se derrama la fuerza y el poder del Espíritu Santo, y en este momento se lo pedimos. Hemos iniciado el día dando gracias, alabando a Dios, pidiendo perdón, y ahora decimos: gracias, Papito Dios, que te fijaste en nosotros para que pudiéramos estar aquí presentes. Tú conoces también los objetivos, la dimensión de Radio San José. El objetivo de este programa, familia formadora de personas, la gran responsabilidad que tenemos como padres, como adultos, para formar esos corazoncitos en esos niños que ahora son esa dimensión tuya en un país tan difícil. Pidiéndote, Papito Dios, por las nuevas autoridades. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos, sus intenciones. Haz que cambien aquellas posturas que impiden que tú realices ese gran plan maravilloso para este país que lleva tu nombre, el divino Salvador del mundo. Papito Dios, te pedimos por todas las familias desintegradas, por aquellas que han tenido que irse, por todos los inmigrantes que están sufriendo los embates de un clima, de unas leyes injustas, de falta de oportunidades. Te pedimos por la familia que está siendo tan atacada. Te pedimos para que tú derrames con poder y con fuerza a aquellos padres que tienen la gran responsabilidad de sacar adelante a sus hijos y no tienen trabajo. Te pedimos también para que cese la violencia en nuestro país, para que nos acerquemos más a ti, que clamemos tu misericordia, que pidamos a Mamita María, la Madre del Consuelo, la Madre que vivió el dolor más profundo de ver a su hijo sufrir. A ella le pedimos también que su manto poderoso como Reina de la Paz cubra nuestro país, cubra nuestros corazones, que nos lleve siempre de la mano hacia el camino de ese Jesús que nos regala siempre una oportunidad de vida. Gracias, gracias, Papito Dios, por estar siempre con nosotros. Haz que podamos nosotros estar alegres de tener un Padre tan bueno y amoroso que nos concede los anhelos más profundos de nuestro corazón. Gracias por todo, Papito Dios, por lo que nos espera en estos días. Ponemos nuestros pensamientos y todas nuestras actividades en tus pies. Hasta aquellas cosas que no vienen de ti, Papito Dios, para que podamos ser transparentes, diáfanos, y que podamos vivir con alegría y entusiasmo cada momento que tú nos regalas. Todo esto lo hacemos y pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Bueno, hemos tratado en este programa de darle una serie de tips, una serie de granitos acerca de lo que es la oración. Queremos motivarlos, queremos que a través de su oración restablezcamos ese contacto con el Señor. Acordémonos que estamos en tiempo de Cuaresma, tiempo de reconciliación. Y una vez hablamos de que la reconciliación es con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Y para reconciliarse con Dios, ahí está la oración. Así que les agradecemos su sintonía. Nos vemos porque estamos por internet, nos escuchamos también a través de la radio. Sí. Y les agradecemos su sintonía. Somos del Movimiento Encuentros Conyugales de la Comunidad del Carmen de Santa Tecla. Y nos despedimos como siempre con esta linda ejaculatoria. Que viva Jesús, María y José, para siempre en nuestros corazones.